Arratsaldeon, eskerrik asko berriro etortzeagatik gure ziklo honetara. Tamalez, hau izango da azken hitzalditxoa, honekin amaituko dugu gure martxo berdintasunaren zikloa. Baina, plazer itxela izan da, zuekin partekatzea hitzalditxo desberdinak, eta nola ez eskerrak eman nahi diogu Ignacio Aldekoa liburutegiari, aukera hau emateagatik, oso aukera paregabea esan dela, partekatzeko azken finean gure lana, gure ikerketak, eta beraz eskerrik asko liburutegiari baita zuei ere. Comentaba, lehengo eta behin, que ongi etorri, eskerrik asko, arratsaldeon, y comentaba que hoy tenemos lamentablemente la última charla de nuestro ciclo, Marzo en Femenino, y vamos a hablar sobre las peregrinas en el Camino de Santiago, un tema muy interesante y sobre todo antes de empezar me gustaría agradecer al público, hoy en especial, que os habéis acercado a estar con nosotras, pero también durante este mes a todas las personas, que hay algunas que repiten, os habéis acercado aquí a las diferentes ponencias que hemos organizado sobre el papel de la mujer en la historia, en diferentes momentos, también en los museos, que ha sido un ciclo especialmente, creemos que muy interesante, que nos ha permitido compartir con el público cosas en las que estamos trabajando desde la investigación, desde la docencia, etcétera, y sobre todo queríamos agradecerle a la biblioteca de Ignacio Aldecoa la oportunidad de poder organizar el ciclo, de poder compartir con todas vosotras y con todos vosotros nuestras inquietudes, nuestro trabajo, y que ha sido un placer realmente. Y sin más, no me quiero alargar mucho, que si no estoy aquí dando yo la charla y la tiene que dar Ichi. Tenemos a Itziar Aloria, que es una compañera, también ha estado organizando el ciclo, hemos un poco trabajado las dos aquí mano a mano. Así es. Entonces, le dejamos a ella que nos va a poner la guinda en el pastel. Y es una compañera, tiene una experiencia larga y dilatada en el mundo de la educación patrimonial, trabajando en diferentes museos, en diferentes proyectos. Por ejemplo, en plan cotilleo, yo la conozco de un proyecto del Gobierno vasco sobre el Camino de Santiago. Un poco, ella estaba metida en la organización y así nos conocimos. Sí. Yo me dedicaba al tema de búsqueda y de información y ella estaba coordinando todas las personas que estábamos trabajando allí. Entonces, como veis, su experiencia también en el tema del camino es enorme. Es una de las mayores especialistas que podemos tener en el Camino Santiago y, cómo no, un poco al hilo de lo que venimos haciendo durante este ciclo, que es coger la información, coger la fuente y darle otra mirada, ¿vale? Pues eso es un poco con lo que va a hacer Itziar, seguramente. Yo hablo por hablar porque todavía no he oído la conferencia. Pero como venimos viendo en el ciclo, al final tenemos ciertos datos y a veces que hay que mirar con un poquito de buscando que está ahí entremetido entre los datos para sacarlo, ¿verdad? Y entonces, seguramente esas peregrinas vienen de ahí, no que no estaban, es que no las hemos visto. Sin más. Entonces, os comentaba, su currículum es dilatadísimo, historiadora, sobre todo el tema de la educación patrimonial y, cómo no, también de investigadora en diferentes aspectos históricos. Así que, Itzi, eskerrik asko, y ahora ya, todo tuyo. Vamos a conocer un poquito más esas peregrinas en el Camino de Santiago. Bueno, eskerrik asko, Teresa, por la presentación y eskerrik asko a todo el mundo por venir, a todas y a todos por venir. La verdad es que es un tema, como dice Teresa, que para mí empecé en el año 90, en 1990, haciendo el primer Camino de Santiago, que lo hicimos en bici. Y luego ya al año siguiente dijimos, yo creo que ya el siguiente va a ser a pie, porque efectivamente me había dejado de vivir muchas cosas haciéndolo en bici.
Y bueno, la verdad es que pues así empecé como peregrina, quiero decir, y luego es cierto que, bueno, pues también de manera profesional, bueno, pues he entrado en diferentes proyectos, bueno, pues haciendo inventarios, catálogos, en general básicamente para el Gobierno vasco, y luego efectivamente, concretamente con el tema del camino, pues, como sabéis, en 2014 se declara Patrimonio Mundial el camino, los caminos de la costa del Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues ese paquete es en el que volvemos otra vez de una manera ya muy consolidada a trabajar el tema del camino, y efectivamente es ahí donde nos conocimos Teresa y yo. Y bueno, pues yo creo que voy a tratar de hablar de esta ponencia o esta charlita, bueno, pues como peregrina, como mujer y también como historiadora. Yo creo que va a ser un pack un poco de las tres, ¿no? Como peregrina, por lo que os he dicho, porque es algo que lo vivo y que me gusta. Y luego, pues como mujer, porque efectivamente, como decía Teresa, bueno, pues es importante la visibilización, bueno, pues en este caso de las mujeres que han participado en el camino a lo largo de la historia, desde la Edad Media y antes hasta pues prácticamente la actualidad, ¿no? Como sabéis, además la historia también, bueno, pues está bastante sesgada. Es cierto que se está haciendo muchísimos avances y muchísimas investigaciones, y hay cada vez más publicaciones que de alguna manera están recuperando, ¿no? Están tirando un poco de esas fuentes y de esos testimonios, crónicas, testamentos, etcétera. Y realmente, bueno, pues se está volviendo otra vez a releer de alguna forma también la historia, en este caso, del Camino de Santiago, y efectivamente el tema de las peregrinas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí va a ir el tema. Y efectivamente el tema como vamos a hablar de peregrinas, básicamente, que se habla mucho de peregrinos a lo largo de la historia, y hoy básicamente lo que vamos a tratar es de sacar un poco esas peregrinas, ¿no? Y obviamente pues vamos a hablar de lo que es la peregrinación, ¿no? Bueno, pues efectivamente sabemos, ¿no?, que bueno, pues hay el hallazgo, como sabéis, de la tumba del Santiago el Mayor, bueno, y luego un poco cómo se activa, ¿no?, todo el tema, ¿no?, el eremita que cuida de alguna manera los restos, etcétera. Luego ya el primer rey que que enciende la mecha, de alguna manera, que será Alfonso II, y que ya es el que va a mandar a edificar primero una modesta iglesia. Y luego, bueno, pues vamos a ir viendo, pues bueno, como prácticamente los monarcas astures, fundamentalmente, pero abades, monjes, franceses, alemanes, van a ser un poco, sobre todo en el siglo IX, al principio, los que van a empezar a tratar de peregrinar, de alguna forma, de acercarse a Santiago, ¿no? Luego ya empezarán los peregrinos europeos, un poco más tarde, en el siglo X, y ya en el XI y el XII, efectivamente, ya se va a configurar ese centro de Santiago, se va a configurar como ese centro de peregrinación, ¿no? Y obviamente se van a unir diferentes intereses y diferentes fuerzas para que esto ocurra, ¿no? Pues como hasta la actualidad, igualmente. Evidentemente, la época de oro van a ser, bueno, pues prácticamente toda Europa, Francia, Italia, Centro Europa, Inglaterra, en fin, por supuesto Hispania. Bueno, van a llegar, pues eso, como pongo aquí, ¿no?, a pie, a caballo, en barco, fundamentalmente de determinados años, con lo cual, bueno, va a ser ya un momento en el que, bueno, se va a avanzar muchísimo, ¿no?, en esta peregrinación a Santiago de Compostela. Luego, la mayoría de las instituciones hospitalarias, hospitales, alberguerías para peregrinos y pobres se crearon a través de las donaciones. Y pongo peregrinos y pobres porque básicamente van a ser para peregrinos y pobres, pero nos hemos encargado de rescatar también que hubo peregrinas y mujeres pobres que también estuvieron en esos hospitales. De eso vamos a tratar un poquito no es que vayamos a hacer un elenco de nombres,
bueno, que sí van a aparecer nombres, obviamente, pero se trata un poco de rescatar y de homenajear también, ¿no?, un poco a todas estas mujeres. Efectivamente, la mentalidad de la Edad Media, del medievo, pues el peregrino era un enviado del cielo, con lo cual eso también, en unos momentos en los que la religiosidad era un eje vertebrador absolutamente de todo, ¿no?, de la vida, de la sociedad, de la economía, de la cultura, pues efectivamente el que se le diera esta importancia al peregrino, pues movió muchísimo, ¿no? Luego ya, 14 y 15, el camino resiste efectivamente a diferentes periodos de crisis económica, de hambre y también de pensamiento. Será el momento en el que empezará el comercio internacional, que estará ligado a la peregrinación, todo el tema de cabotaje. Llegarán peregrinos por barco, por mar, quiero decir, en barco, a los diferentes puertos, fundamentalmente en Coruña, para ir a Santiago de Compostela. Luego aparecerá el fenómeno de la indulgencia plenaria, que será un poco ese plus que hará que atraiga a la gente el ir a Santiago, ¿no? Y efectivamente va a seducir tanto a personas humildes como a personas, como a caballeros, ¿eh? Es cierto que a los caballeros ya no se les va a decir que van a hacer el camino, que van a ser peregrinos, sino se va a decir efectivamente que van a ser viajeros, ¿eh? Que también esa terminología es importante distinguirla. Bueno, luego ya vamos a entrar en el 16-18 pues en las diferentes guerras, protestantes, Inquisición, Contrarreforma. Y otro plus que va a poner en activo otra vez el momento del camino van a ser la denominación de los años santos, años jacobeos. Como sabéis, ¿hay peregrinos y peregrinas aquí? ¿Una? Bueno, me queda un poco. Bueno, pues como sabéis, efectivamente los años jacobeos, años santos, son cuando el 25 de julio, que es la festividad de Santiago, cae en domingo. Entonces, bueno, este va a ser un plus para que se vuelva a mover la maquinaria. Luego ya en el 19 y 20, bueno, pues ese azote de las guerras, aquí la guerra española, las guerras mundiales, la primera, la segunda, todas. Y hasta que efectivamente también aquí, ya en el siglo XX, en los años 50-60, empezará el fenómeno de las asociaciones jacobeas, ¿no? Estas organizaciones que de nuevo van a poner en marcha el camino, de alguna forma, y la peregrinación, ¿no? París, la Asociación de París y la de Estella serán las primeras. Y luego otro empuje brutal, en este caso por el cristianismo, fue la visita de Juan Pablo II a la Catedral de Santiago de Compostela. Y ya estamos en la actualidad, en un mundo absolutamente globalizado. Yo me voy a meter en que soy peregrina y creo que las que estáis aquí igual en la actualidad, no somos de todas esas épocas anteriores de la historia y efectivamente, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo que la peregrinación, el Camino de Santiago es un fenómeno sociológico y que en función de cómo estamos las personas y cómo está la sociedad, pues va para arriba, va para abajo, se para, entra en crisis, avanza, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos viviendo una crisis de valores brutal, estamos en un mundo globalizado y, sin embargo, la experiencia efectivamente de esta peregrinación a Santiago pues sigue siendo única. El Camino de Santiago es una geografía sacralizada, que no se nos olvide, pero efectivamente es un itinerario, ya empezamos a que cambiamos, ¿no? Camino, itinerario, bueno, estamos en la época que estamos, un itinerario histórico y cultural. Es un itinerario efectivamente que no niega lo tradicional, pero sí que se le irán sumando los anhelos y las motivaciones de las sociedades contemporáneas. Conocimiento, transformación, amistad, encuentro, esfuerzo, paisanaje, historia, solidaridad. Todo esto es un poco lo que se dará de alguna manera en la peregrinación. Y entonces, bueno, pues aquí, si peregrinamos, seremos peregrinos y peregrinas, que es un poco el comienzo de nuestra charlita.
Y el tema de la historiografía me parece que es importante porque ya entramos de alguna forma en cómo sabemos, bueno, peregrinos, peregrinas, ¿no? Personas que hacemos la peregrinación, ¿no? Y efectivamente es lo que comentábamos antes, ¿no? Pues efectivamente el sesgo de alguna forma histórico en cuanto a la visibilización de esas mujeres que a lo largo de la historia han construido el camino, han peregrinado en el camino, les ha servido para muchísima libertad y muchísima independencia el camino. Bueno, pues de alguna manera la historia realmente las recoge, pero hay que rebuscar muchísimo. Y la historiografía de alguna manera es la ciencia que estudia la historia, ¿no? Entonces, y luego tenemos también, además, a partir del siglo XX, la historia precisamente de las mujeres como tal. Bueno, entra la perspectiva de género que, bueno, que trata un poco de releer ese sesgo de género que ha tenido la historia, ¿no? Entonces, el reconocimiento efectivamente de las mujeres como sujetos históricos del Camino de Santiago y el desarrollo de las mujeres como sujetos historiográficos en los estudios jacobeos. Obviamente es un tema de muchísima actualidad y, bueno, básicamente por lo que es importante es porque visibiliza a las mujeres y fundamental es los roles plurales en las vías santiaguistas. El Camino de Santiago fue un lugar, efectivamente, de encuentro, es un lugar de encuentro de las personas, obviamente desde la Edad Media, pero también hasta la actualidad. Las mujeres en la Edad Media supieron aprovechar las posibilidades que les daba su religiosidad, que era, digamos, algo intrínseco, de alguna forma, en ese momento, para ellas, para emprender efectivamente un viaje hacia Compostela, hacia Santiago de Compostela, pretextando su extrema devoción, y el cumplimiento de un voto o un mandato divino. Entonces, bueno, eso fue lo que a priori aprovecharon para salir. El camino efectivamente era un pretexto para abandonar los espacios domésticos, poder realizar un viaje, a pesar, obviamente, de los riesgos que eso llevaba, y, bueno, y fundamentalmente libres de una tutela masculina. Las numerosas mujeres que anduvieron por el camino prefirieron los riesgos que esto suponía, que el camino les ofrecía, pero valoraron el poder disponer de sus vidas y de ellas mismas durante el tiempo que duraba el viaje. El viaje suponía un tiempo de libertad para ellas. Bien, en efecto, las mujeres de manera secular han peregrinado, han tenido diferentes motivos, pero fundamentalmente, aparte del peregrinar, uno de los motivos que tenían era básicamente el de la hospitalidad. La hospitalidad se ha generado, bueno, no sé si es el tema de los cuidados y esa vinculación fundamentalmente con las mujeres, bueno, pues también está llevada en este campo, en el campo de la peregrinación, en el campo del Camino de Santiago, la hospitalidad caminera, y han contribuido igualmente a la construcción del propio camino, ¿no? Con logística o estructuras, infraestructuras, puentes, hospitales, bueno, evidentemente sin eso pues no se podía obviamente hacer el camino, ¿no? Y luego efectivamente la propia acogida, como hay gente que dice, ¿no? La atención hospitalaria en los diferentes lugares, ¿no? Como digo, la religiosidad, el matrimonio. ¿Y por qué digo el matrimonio? El matrimonio lo digo porque como prácticamente durante 300, 400 años, digamos, el matrimonio, en principio, en las clases sociales altas, pues no era por amor, eran contratos matrimoniales al uso, bueno, en los que la economía o la estrategia familiar, etcétera, primaba sobre el propio matrimonio, ¿no? El amor en el patrimonio. Si luego surgía el amor, pues fenomenal, pero a priori, pues no. Vamos a ver efectivamente cómo también sucede esto, ¿no? Como digo,
el matrimonio, como digo, y luego su capacidad, la propia capacidad de las mujeres y de algunas de las mujeres, pues dieron posibilidad a realizarse como personas y además en situaciones tremendamente duras. Yo creo que la gente que ha estado aquí, que ha hecho el camino, no sé si hace mucho que lo habéis hecho o poco, pero bueno, lo que sí que es cierto es que no tiene nada que ver cómo se hace ahora el camino, que ya haces con el GPS, a cómo se hacía hace 20 años el camino. No tiene nada que ver. Pues imaginaros hace 500 años, yo qué sé, o 600 años, o sea, absolutamente nada que ver. Y las mujeres en concreto igualmente, ¿no? El camino efectivamente es devoción y curiosidad, básicamente. Básicamente eso es un poco lo que mueve, ¿eh? Luego ya se van metiendo diferentes ingredientes, pero un poco eso es lo que va a mover, ¿no? Y bueno, en función de la proporción que metamos, pues bueno, vamos a ser de una manera o vamos a ser de otras, ¿no? Materializa la devoción religiosa a la vez que constituye un proceder aceptado, consentido socialmente, que permite una ruptura temporal de ese enclaustramiento cotidiano a través de un viaje sacro, simbólicamente apartado de un mundo terrenal plagado de tentaciones. Esta es un poco la foto de... Luego lo que tenemos es, y en la línea que comentamos, entro aquí un poco a valorar el tema del significado, además, ¿no? de peregrino. Es algo que lo llevo diciendo desde siempre, ¿no? Las asociaciones de peregrinos, bueno, ahora asociaciones de amigos, coñé, ¿cuándo vamos también a cuidar un poco el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pero es que efectivamente el diccionario, la palabra peregrino es la que hasta ahora ha permanecido y, bueno, pues hay que buscar el significado a peregrina, porque diréis, pues tiene que ser el mismo. Pues a veces no es el mismo. Según qué momento lo hagamos, no tiene el mismo significado. Entonces, bueno, sí que es cierto que siempre estamos obviando de alguna manera, por defecto, ¿no? Esa visibilización de las mujeres y de las peregrinas. Peregrinus, pues viajero o extranjero. Peregrino era un hombre forastero que se desplazaba al núcleo del imperio. Esas son las traducciones. Hombre extraño que va a visitar el sepulcro del Santo de Jerusalén y otros santos lugares, es decir, religioso. Peregrinos en su sentido femenino, vagabunda o meretriz. Meretriz es una cortesana, una prostituta cortesana. Esa es la traducción literal. Y así es como se... Quiero decir que también el significado en femenino tiene una connotación, ha cambiado obviamente, pero bueno, ya tenía ya una connotación negativa. El siglo IV, después de Cristo, se clamaba contra las mujeres que peregrinaban a la Civitas Santa de Jerusalén, porque claro, se podía peregrinar a Santiago de Compostela, pero como sabéis hay otros sitios de peregrinación, ¿no? Tierra Santa, efectivamente, y otros, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera era algo que aparecía como negativo. Y en algunos casos, precisamente el fuero de Alfonso X, que lo cogió todo, lo normativizó todo, un tocho así, pues decía en semejanza de varón, aunque no en igualdad de condiciones. Se mueve desempeñando en las peregrinaciones una doble y especial función, mujer oprimida, mujer activa, y además así lo recoge en el propio fuero de Alfonso X. Peregrí, quien se adentra en tierras extrañas en busca del cambio interior. Ya esta es una traducción más actual. Evidentemente, peregrinación es quien va a Santiago, porque si no sería Romero, quien va a Roma, es diferente, ¿no? Por devoción, viajar para visitar un lugar sagrado y se peregrina, obviamente, para llegar más allá. Esas son un poquito las definiciones de peregrino. Y bueno, pues aquí lo que ponemos, lo que he tratado Uy, no se ve muy bien, ¿no?
Bueno, un poco estadísticas, ¿no? Porque parece que, bueno, pues hasta ahora lo que hemos ido viendo es, bueno, esa negativa o esas acepciones negativas a la mujer. Luego vamos a ir viendo efectivamente de qué manera fueron participando y quiénes y de qué manera, ¿no? Pero efectivamente en la actualidad, bueno, desde que hay algunos datos, concretamente empezamos a finales del siglo XVIII, y hay un dato de que hubo 8 mujeres en el hospital de Oviedo. Luego ya no tenemos más datos hasta 1803, en el que bueno, aparecen 60 mujeres, ya se contabilizan, ¿no? Ahora, si vas a un albergue, bueno, está contabilizado perfectamente todo, ¿no? Pero bueno, ya en estos datos, finales del XVIII y siglo XIX, tenemos estos datos, ¿no? Luego tenemos los datos también de 1802, 1905, en el Hospital de Nájera, que esa es otra, los hospitales. Aparecen ya manuscritos de mujeres riojanas que indican que lo hacen y bueno, toda esa documentación está cotejada. Luego ya el primer jacobeo del año 99, ya aparecen varones 86.305 y mujeres 68. Hay un porcentaje ahí prácticamente la mitad, ¿no? En 44% y 53%. Ahí andamos, ¿no? Prácticamente se están moviendo desde el 2000, desde el año 2000 hasta la actualidad, un poco por la mitad siempre, ¿no? Y sin embargo, todo versa en peregrinos, hasta el merchandising. No sé si os habéis fijado, no hay ni una peregrina, ni gorda, ni delgada, ni flaca, ni fea, ni guapa. O sea, todos son peregrinos, gordos y delgados, o feos o bonitos, pero todo peregrinos, por ejemplo, que os puede parecer que es una frivolidad por mi parte, pero es un detalle que yo creo que también es importante, porque se consume mucho. Y bueno, pues, y luego ya, sin embargo, ya llegamos a los años... bueno, como veis, ¿no? 11, ya empezamos 105.000, 72.000, 758, 42, hasta que ya efectivamente, bueno, ya tenemos la pandemia, pero ya luego en el 20, a ver, perdonad. Bueno, ¿no? Sí, en el 2016 52%, 48 seguimos, 148.000, 151, 49, cada vez ya nos vamos acercando más y digamos uno de los momentos ya que se da vuelta de alguna forma el tema es en el 19, que hay un 49 y 51. Ya empieza a ver, el porcentaje ya empieza a ver que mayor mujeres que hombres, ¿no? Y continuamos igualmente pues del 21, luego el 22, en el 23, en el 24 igualmente y en el 25, bueno, de lo que vamos de año, vamos 6.334 y 7.513 hombres. Aquí lo que se deduce es que a las mujeres no nos gusta el invierno para peregrinar. De momento, que eso me da muy buena onda, en cualquier caso. Pero vamos, quiero decir que están estos datos aquí y bueno, pues es importante que los tengamos en cuenta. Y bueno, pues ya empezamos a tener figuras femeninas. Como sabéis, en el tema del Camino de Santiago, efectivamente, bueno, hay una guía, como sabéis, ¿no? Ese códice calistino, bueno, que es una obra medieval del siglo XI. Y bueno, son 5 tomos, 4 tomos básicamente, bueno, pues versan de todo tipo de milagros, etcétera, en torno a Santiago. Y sin embargo, el 5.º tomo es una guía, bueno, turística, ya no sé si existen las guías turísticas, pero con una guía turística al uso, ¿no? Con infinidad de detalle, pero infinidad de detalle, tremendamente cuidado cómo describe muchísimos aspectos de la gente lugareña, incluso de la gastronomía, de cómo viste la gente, etcétera. Quiero decir que está muy detallado este quinto tomo. Y no lo digo por decir, ahora viene por qué. En principio, bueno, el Códice Calistino, Codex Calistinus, pues efectivamente era Calisto II, el Papa, el que de alguna manera se pensaba que se le atribuía a él la redacción de alguna manera de este códice, ¿no? de esta obra, ¿no?
Y, sin embargo, ya hay muchos investigadores, efectivamente, en general, y investigadoras, que efectivamente le ponen nombre a un clérigo que salió, bueno, que estaba en Madeleine de Vézelay, que es uno de los orígenes en Francia de una de las vías, digamos, del Camino de Santiago hasta llegar a Pirineos. Entonces, y será Emery-Picot. Y bueno, pues bueno, ya no es Calisto, ahora es Emery-Picot, again, un nombre. Bueno, hasta que releyendo, gracias a esa historiografía que se pone la pila más seria, quiero decir, o gente que investigamos y que releemos, nos encontramos que aparece la palabra tal cual, socia eius, que es un genitivo de él. Es decir, que viaja él, Emery, y su socia. Su socia no es esposa, ni es, porque si era clérigo no voy a tener esposa, porque hay mucha gente que, bueno, pues que goravera, ¿no?, con el tema socia. Pero es cierto que aparece como tal en el códice, con lo cual eso es importante también destacar. Y esta mujer fue Gilberga de Flandes. Entre otras cosas, de lo que sí que hay referencia es de que esta mujer viajó con Emery-Picot de Roma, que era donde estaba Calisto II, a Santiago de Compostela, a depositarlo en Santiago de Compostela. Entonces, bueno, pues quiero decir que es importante también destacar la figura de esta mujer, que no nos la inventamos, es que aparece en el propio códice, ¿no? Bueno. Y luego, en cuanto a lo que antes os decía de los detalles, es verdad, porque también hay investigadoras, fundamentalmente Carmen Pugliese, una de ellas, que enfatiza ese nivel de detalle en este quinto tomo del códice, con todos esos detalles, ¿no?, que le parece que es una práctica más propia de una escritora que de un escritor, el bajar a ese tipo de detalle. Entonces, bueno, puede ser una otra explicación. Luego, lo que sí que también tenemos es alguna figura importante, mujeres importantes, porque peregrinos tenemos muchos, pero esta me parece que es importante sobre todo porque dejó escrito todo, absolutamente cada paso que daba. Esta es una Egeria, es una mujer patricia, parece que gallega, y evidentemente fue a Tierra Santa, vuelve de Tierra Santa, prácticamente se dedica, su vida se dedica, no se casa, es de una familia patricia. Y efectivamente ella va recogiendo absolutamente todo con lo que se encuentra, trabaja, en diferentes monasterios, o sea, realmente es una obra muy, muy interesante. Lo que pasa que, claro, no es fácil su lectura, pero bueno, tenemos esta mujer que es del siglo IV. Quiero decir, o sea, que, bueno, esta figura que la teníamos ahí un poco y la hemos rescatado, ¿no? Y efectivamente permitió descubrir que las mujeres también participaban efectivamente en las peregrinaciones cristianas y cómo lo hacían, en qué condiciones lo hacían y obviamente también cuál eran sus sentimientos, sus emociones durante ese trayecto. Ella lo recoge todo. Bueno, por razones militares, económicas y administrativas, sin olvidar el afán por satisfacer obviamente también la curiosidad intelectual. Eso sí que es cierto que es otro pilar importante en estas mujeres que peregrinaron o que ahora hemos rescatado de épocas antiguas, es la cultura que pudieran tener. Es importante que en general podías tener dinero, pero también tenías que tener cultura para tener esta curiosidad de alguna forma y acompañado de la religiosidad, del matrimonio, de todo esto, ¿no? Pero digamos que esto ayudaba. Y obviamente con la llegada del cristianismo se impone la peregrinación religiosa, apareciendo varones y mujeres como protagonistas de la aventura de viaje. Bueno, pues esta es Egeria. Bien, y ahora ya lo que vamos a tener, bueno, pues es todas esas peregrinas. Claro, se pone de moda, ya lo hemos visto, ¿no? El tema de las peregrinas en función, pues prácticamente desde el primer rey, pero claro, es que este rey no va solo.
que podía haber ido, obviamente, pero es que va con su mujer, ¿eh? Y su mujer también va a hacer sus cosas. Quiero decir que hasta ahora, de alguna manera, lo que hemos dado esa importancia bueno, pues en este caso al rey, pero obviamente también en este caso la mujer, ¿no? Las causas, efectivamente, de que estas reinas, fundamentalmente peregrinas, porque peregrinaron, es cierto que los modos de peregrinación hay algunas que van a pie, otras van en caballo o en carros, bueno, con unos séquitos tremendos, en función también un poco de la posición, obviamente, pero otras van en barco, entonces, bueno, digamos que esa es un poco la manera de viajar y les puede costar más o menos de media 2 años, 2 años y medio y todo lo que les puede pasar en esos 2 años, ¿no? de camino. Pero bueno, tenemos a Jimena, que es la mujer de Alfonso, efectivamente, Alfonso III, en el año 899, que ya tenemos la primera reina que quiere participar con su marido en esta aventura. Para él era aventura, por un lado era aventura, obviamente, pero también por otro lado había un interés político, económico, etcétera, ¿no? Lo mismo le va a pasar a Elvira, la mujer de Ordoño II, poco después, a Urraca, a Gotona, la mujer de Sancho de 1925, Fronilde. Esta, sin embargo, es así como las otras viajan con sus maridos, Fronilde, sin embargo, va a viajar sin su marido, va a viajar sola en 1045. Luego tenemos a Muñadona de Castilla, Muñadona o Mayor de Castilla, que fue la mujer de Sancho III, de Sancho el Mayor, precisamente. Probablemente conoceréis la población de Puente la Reina. Pues Puente la Reina es por esta señora, por esta reina, que es la que media, de alguna forma, para que se construya el puente y poder pasar el río Arga, y que el camino entre Pamplona y Estella, entre Estella y Pamplona, pues pueda ser más cómodo, más fácil. Y además, no sé si lo conocéis, pero el puente la Reina, ¿alguien lo conoce? Sí, un puente efectivamente espectacular, con 7 arcos, 100 y pico metros de largo, 4 o 5 metros de ancho, ahora ya no quedan las diferentes torres, de alguna manera vigías, ¿no? de quién pasaba y quién dejaba de pasar, porque obviamente había que cotizar, pero bueno, realmente fue una gran construcción. Muñadona de Castilla. Sancha, la mujer de Fernando I, lo hará varias veces. Primero lo hará con su marido, pero luego las otras 2 veces, lo hace 3, lo va a hacer sola. Luego Matilde de Inglaterra, Matilde I de Inglaterra, pues la madre, nada más y nada menos, yo es que soy una friki de Leonor de Aquitania, y como sabéis, Leonor de Aquitania se casa en segundas nupcias con Enrique II, ¿verdad? Aquí lo conocéis eso. El padre y madre de Ricardo Corazón de León. Bueno, pues la madre fue suegra, la suegra de Leonor de Aquitania, Matilde I. ¿Vale? Quiero decir que... Y se conocieron, Quiero decir que Leonor de Aquitania fue un gran personaje y, bueno, pues también tuvo suerte, obviamente, de estar rodeada también de grandes personas, ¿no? En el caso de Matilde, además, pues tenía un dron todo el tiempo encima, desde que antes de ser reina, con una crisis dinástica impresionante. No había manera, claro, hacía falta un varón para el trono y no llegaba el varón. Y luego le pasaba lo mismo a ella cuando le casan con otra persona, con el emperador y no con Guillermo, y no terminan de tener hijos. Entonces, bueno, vive sin vivir todo el tiempo por el tema del varón, hasta que al final, cuando se queda viuda, dice: ¿cómo? Ahora va a ser lo mío, me dedico a hacer el Camino de Santiago. Se fue a Santiago de Compostela. Bueno, luego hay diferentes historias en torno a ella, pero bueno, evidentemente para ella fue, y para muchas, en el momento además de que se quedan viudas, vuelven a hacer el camino, bueno, de alguna manera sintiéndose más independientes, más libres, de alguna forma, y sin esas cargas, esa carga de familiar, etcétera. Entonces, bueno, el caso de Matilde realmente fue así.
Luego tenemos el caso de Sancha, que fue hermana de Alfonso VII, que esta, sin embargo, no se casa tampoco, pero tampoco entra, que era lo habitual, a un monasterio, a un convento, y se dedica efectivamente a hacer diferentes peregrinajes. Ella, en fin. Y básicamente, estamos hablando de 1149, y básicamente fue la gran consejera de su hermano, el rey Alfonso VII, para muchísimos temas estratégicos y económicos entre diferentes poblaciones, francas, no francas, etcétera, para ir agrandando, porque eso era un poco la mochila que tenían ellos, era la de agrandar territorios, etcétera, y obviamente conseguir propiedades para tener luego dividendos, ¿no?, de todo esto. Esa era la mochila que tenían ellos. Y, de alguna manera, su consejera en este caso fue Sancha, que fue una peregrina de todo, de todo. Luego tenemos a Cristina de Noruega, que se casa con el infante Felipe. Bueno, evidentemente tenemos a Leonor de Castilla, la hija de Leonor de Aquitania, la gran reina de Castilla, la que se casa con Alfonso VIII. Perdón, me he embalado. Leonor de Castilla es la nieta de Leonor de Aquitania. Su madre será Leonor de Inglaterra, Leonor Plantagenet, que se casa con Alfonso VIII. Y, de alguna manera, este fue, cuando hemos dicho antes del matrimonio, en este caso, obviamente fue muy importante, le casan con Eduardo II de Inglaterra. Eduardo II de Inglaterra viene a Burgos, que era donde estaba Leonor, a casar a las Huelgas, se casan en el monasterio de las Huelgas, y bueno, el hecho, en este caso, como digo, es un matrimonio, es un contrato económico, evidentemente, pero se casaron enamorados. Y, bueno, no se casaron enamorados, se enamoraron con el tiempo, quiero decir, porque no se conocían. Pero, efectivamente, realmente fue, bueno, de hecho, Leonor se marcha a Inglaterra, y seguro que habéis estado en Londres seguramente, y sabéis de muchos lugares, Trafalgar Square seguramente, que os suenan, un montón de lugares, y bueno, esos lugares son las paradas que Eduardo II, cuando fallece su mujer, hace en el funeral de su mujer. Y en esos lugares, que fueron 13, iba poniendo, luego, primero puso una especie de farolas, luz, y luego fue construyendo diferentes espacios, bueno, a modo de hospederías, luego ha ido derivando en diferentes temas, pero por eso sucede eso con Leonor de Castilla en Londres, y está enterrada allí en la abadía de Westminster. Luego tenemos a Violante, efectivamente. Estamos hablando de Alfonso X el Sabio. También andamos arriba y abajo con Alfonso, ¿no? Que digamos que será el que hará ahí un pack absolutamente normativizando absolutamente todo y categorizándolo todo. Todo lo que se mueve estaba categorizado por él. Y bueno, pues también su mujer, Violante de Aragón, bueno, pues también será una mujer que sola va a hacer el camino. Isabel de Portugal, Constanza de Portugal, que será la esposa de Fernando IV, y Constanza de Portugal va a hacer el puente que hay en Carrión de los Condes, igual que Muñadona. Catalina de Lancaster, esta básicamente lo que es, otro de los temas que van a hacer es van a contribuir con diferentes, bueno, o con maravedís, con libras, con dinero, quiero decir, y con cera, que era muy preciada y escaseaba. Entonces, para la iluminación de los diferentes, bueno, iglesias, catedral, la de Santiago o de cualquier otro lugar. Entonces, bueno, además hay en los propios testamentos, bueno, testan perfectamente e indican perfectamente, bueno, el número de velas, de cirios, muy interesante.
Y, por supuesto, no se ve, pero tenemos ahí a la Isabel la Católica. Entre otras cosas, seguramente que, aparte, ella hará el camino varias veces, no entero, pero irá en diferentes momentos a diferentes sitios del camino, y obviamente también en su propio testamento hay un tema igualmente que con Catalina Lancaster referido a iluminación, maravedíes, que anualmente iban a recibir los diferentes hospitales, etcétera. Peregrinas. Antes del siglo XIV, efectivamente, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Las menciones a mujeres peregrinas son escasas, prácticamente hay que buscarlas debajo de las piedras, pero están. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Pero hay otro tema muy importante que son los salvoconductos. Hay algunas peregrinas que aparecen, que hemos encontrado, que a través de salvoconductos que los expedían de alguna manera la Cancillería aragonesa, para peregrinar a Santiago, las mujeres, las peregrinas, que obviamente tenían que atravesar el reino, ¿no? Sobre todo entre 1379 y 1421 es la documentación que tenemos en cuanto a estos salvoconductos. Y luego está efectivamente lo de la peregrinación en barco, ¿no? Que entre esos siglos XV, XVI y XVII fue tremendamente importante el comercio internacional, y por eso aprovecharon de alguna forma mucha de la gente que quería peregrinar, que quería llegar a Santiago, aprovecharon esos barcos, esos viajes de esos barcos para en los diferentes puertos de cabotaje, bajarse y continuar camino a pie o de la manera que se buscaba, ¿no? para llegar a Santiago de Compostela. Y luego hay un dato muy importante, con perspectiva de género, quiero decir, si los que andan en el navío o viesen peligro, por miedo de peligro se acordaran en echar algunas cosas del navío por aliviando. Es decir, que la podían echar al agua si veían problemas. Y así está perfectamente escrito. ¿Quién lo escribió? Alfonso X. En ese fuero real, eso es lo que recoge, ¿no? Bueno, pues una de las, la condesa Alicia de Norfolk será una de las que hará el peregrinaje en barco, y luego tenemos a Mary Kempe, una en 1316 y la otra 100 años después, en 1417. Ambas lo van a hacer solas y van a tener muchísimos problemas, sobre todo Marguerite Kempe, obviamente, porque, claro, había que meterse en un barco con todo hombres. Y, claro, pero también Alfonso X lo tenía todo perfectamente normativizado. ¿Qué había que tocar, no tocar, qué dar, qué no hacer? Todo perfectamente estudiado. Pero obviamente las condiciones fueron realmente muy, muy duras, concretamente para que... Y está además escrito, recogido. Luego tenemos la condesa Ricarda, en 1070. Esta lo hace por un voto, hace la peregrinación por un voto, porque se queda viuda haciendo el peregrinaje a Tierra Santa, y entonces decide ella sola hacer a Santiago de Compostela. Fallece su marido en Bulgaria y al final decide, ella es alemana, son alemanes, y decide hacer el camino a Santiago, sin embargo, como un voto a Santiago. Sofía de Holanda también lo hace sola, en 1125, y además tiene también una serie de problemas porque es atacada, y pues luego ya está la literatura, que también hay algunas que se les ha ido la pinza en la literatura, y efectivamente lo han adornado, pues no sé, para impactar, obviamente, y siempre con un sesgo, obviamente, pues un poco un sesgo que no nos deja en muy buen lugar, quiero decir, ¿no? Pero sí que es cierto que en el caso de Sofía, los vagabundos, los que le atacaban, no pudieron con el cuchillo de alguna manera atacarla, y como ya consideraron que llevaba demasiado tiempo que no la conseguían matar, pues al final deciden pedirle perdón, y está recogido así en la crónica. Entonces, Sofía de Holanda. Luego tenemos una figura, este matrimonio, Catherine Firbes y Jan Morbison, en 1384. Estos eran médicos, tanto él como ella.
muy conocedores además de la medicina y bueno, pues parece que, bueno, como sabéis, el tema de las plantas era algo muy importante y una de las cosas que le achacan a este matrimonio, que fue detenido, obviamente, es que, bueno, pues que estaban haciendo casi, ¿cómo? Que estaban haciendo algo peligrosísimo, que era ir recolectando, porque bueno, hicieron un manual con unas ilustraciones bellísimas de las plantas que iban encontrando mientras estaban haciendo el camino, pero efectivamente también se dan crónica de los sitios en los que se van alojando y en los sitios, en cada sitio, a quiénes curan y con qué les curan y cómo les curan, y bueno, o sea, pone en valor muchísimos aspectos este matrimonio, ¿no? Catherine y Jen. Luego tenemos Sancia Olivera, Sancia Olivera y la viuda de Melun. Sancia es una, bueno, al final es una agustina, pero que de alguna manera, eso va a pasar también con otra, con Sor María de San Antonio, bueno, se disfrazan, se visten de hombres para llegar a Santiago, porque consideran que van a tener así más fácil el camino. Y en el caso concretamente de Sor María de San Antonio, obviamente entra en las clarisas de León. Y bueno, porque lo que va a decir es que va a reconocer su pecado de que se ha disfrazado para poder hacer el camino. Y lo mismo le va a suceder, o algo muy parecido, a Sancia Olivera. Y la viuda de Melun, que no sabemos el nombre, pero está recogido como que es la viuda de Melun. Melun era un carpintero que trabajó muchísimo en San Juan de Ortega, no sé si os suena, que es un monasterio en Burgos, en pleno camino de Santiago. Y esta mujer, bueno, se quedó haciendo también prácticas de carpintería como viuda en San Juan de Ortega. Y además hay documentación de, bueno, pues muy interesante, bueno, al menos para mí, de cómo traían los carros de bueyes que contrataban para traer diferentes caobas al monasterio para hacer, en fin, bueno, una documentación que yo creo que es interesante, ¿no? Vittoria Colonna. Vittoria Colonna fue amiga de Miguel Ángel, el pintor. Esta lo que le pasó es que quería peregrinar y no se aclaraba muy bien si al Santo Sepulcro, a Tierra Santa, a Santiago, y al final decidió ir a Santiago. Y bueno, pues creo que Miguel Ángel debió de estar muy, muy informado de en qué consistía el peregrinar a Santiago. Hemos encontrado una juglar de arpa inglesa en Olite. Bueno, pues es una figura, obviamente, que también estaba, y oficios, y una figura que también estaban en el camino, ¿no? Lo mismo nos va a pasar con Brígida, bueno, luego santas, ¿no? Santa Brígida, Bona de Pisa y Paulina, Santa Paulina, ¿no? Estas van a ser santas, luego van a ser santificadas, quiero decir, y bueno, pues ambas lo que van a ser es, sobre todo Bona de Pisa, va a ser una, pues lo que ahora podría ser alguien que trabaja en turismo y que quiere vender, que todo el mundo vayamos a no sé dónde. Pues Bona de Pisa era la que, bueno, quería que todo el mundo, y vendía perfectamente, hacía de guía para italianos, para grupos italianos, para familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue una muy competente en ese sentido. Bueno, pues y en el siglo XIV, prácticamente, quiero decir que no es que... Y ahora aquí llega el tema de la hospitalidad, la hospitalidad en el sentido de, fundamentalmente, de estas mujeres, las donaciones que hicieron al camino, ¿no? Pese a todos los, yo creo que el hecho de que consideraban que habían hecho ya el camino y sabían todos los problemas que ellos tenían, bueno, pues contribuyeron de alguna manera a esa logística, a esa infraestructura, ¿no? Sancha, precisamente la hermana que hemos hablado antes de Alfonso VII, la gran consejera, cederá un solar para hacer el hospital de Órbigo.
Isabel va a ceder, recibe de Alfonso VII y hará el hospital del hospital de Azofra en La Rioja, lo va a pasar, se convertirá en el monasterio de San Millán de la Cogolla. El hospital de Torres de Hornillos también es de una mujer, Teresa González. El monasterio de las Cañas, también en La Rioja, de doña Cristina Láñez. Lo mismo, doña María Ramírez, la condesa Aldonza Ruiz de Castro, esta fue una mujer de un señor de Vizcaya, de la casa Haro. Va el Hospital Fuente Cerezo, Hospital de Muñeca, Hospital de Santa Cristina en Jaca, el Hospital de Villafranca, de Orbiso, el Hospital de Ordoiz en Alo de Estella, el Hospital de Santa Catalina en Santiago, el Hospital Real de Santiago, precisamente, ¿no?, que será de Isabel la Católica, y el Hospital de Ponferrada, ¿no?, el famoso que era Sotel, que está en la Plaza del Obradoiro en Santiago, Muñadona, lo que hemos comentado, ¿no? Muñadona, además, hemos hablado antes del puente de Puente la Reina, pero también contribuye a la ejecución del hospital en Fromista. Con el tema del puente de la Reina he puesto ahí Estefanía de Foix, pero hay un poco de dudas porque no se sabe exactamente si pudo ser esta Muñadona de Castilla o Estefanía de Foix las que, digamos, donarían de alguna forma lo necesario para hacer el puente de Puente la Reina. Pero en cualquier caso fue por una reina, lo que no sabemos cuál, pero fue por una reina y por eso el nombre propio del pueblo en la actualidad, ¿no?, de Puente la Reina. Lo mismo el monasterio de San Zoilo y de San Juan Bautista, de León, el Hospital de Santiago en Montpellier, en Astorga, San Juan de Astorga, luego la alberguería, ¿no?, del monasterio de San Juan de Ortega, y luego Eva Pérez de Tabella en 1147, Hospital de San Juan de Tardajos, gestiona además, esto es muy curioso porque se ve en la documentación que ella gestiona el hospital y no serán hasta que sus hijas las que lo van a ceder al obispo de Burgos, pero ella gestionaba, quiero decir que claro, todo lo que entraba, todos los dirúas que entraban al hospital, ella gestionaba ese dinero. Sin embargo, ya sus hijas decidieron, no sabemos si hubo acuerdo o no acuerdo, pero al final, o que se lo pidiera el propio obispo, pero al final todo eso que ganaba la madre, al final lo ganaría el obispo de Burgos. Creo que voy retrasadísima. Voy a avanzar rápido, Hospederas, también tenemos todas estas, ¿no? Pues como hemos dicho, ¿no?, la presencia minoritaria de mujeres en este caudal de peregrinos que anualmente recorrían el camino hace que instituciones dedicadas únicamente al alojamiento de mujeres, que esa es otra, sean muy escasas. Alfonso X legislará, obviamente, este apartado, ¿no? Otro, si manda el rey, que si mujeres hubiere de estar presas por debida o por fiadura que hayan, denles cárcel apartada en que estén. Lo registraba perfectamente todo. El hospital Montmayur en Provenza, el de Santo Domingo de la Calzada había una hospedera, el Hospital Real de Santiago siempre ha habido una hospedera, una mujer hospedera, en el Hospital de Santa Catalina también de Coruña lo mismo, de Pontevedra, el Hospital de San Miguel al lado de Roncesvalles, también estaba María de Miguel, una gran hospedera que dejó escrito, hacía actas cada día, y está eso recogido, ¿no? Y además cómo cuidaba a los peregrinos y peregrinas que por allí recalaban con productos de la zona, además especifica de la huerta, en fin, muy interesante. María de Miguel. Y en Bilbao el Hospital de los Santos Juanes, no sé si alguien lo conoce, pero ahora no existe, obviamente, ahora es una escuela, un instituto, está al lado del Puente San Antón, pero bueno, fue el primer hospital que hubo en Bilbao, cuando se funda, quiero decir, la villa, pero habrá un momento en el que el siglo XIV será Marina de Iraugui la que de alguna manera va a regir una ampliación de ese hospital y va a hacer un ala para mujeres peregrinas, y así consta en la documentación. Entonces, Marina de Iraugui.
Elvira González y Teresa, bueno, pues en Pontevedra, en el Hospital de la Piedad, o Elvira González en el Santa María en Burgos, San James de Burdeos. Este es importante. Una femme est ancienne, bueno, no lo he escrito bien. El Hospital de San James de Burdeos había una zona en la que podían ir la gente, las mujeres encinta, embarazadas, porque claro, también sucedía, mujeres peregrinas que se quedaban embarazadas. Entonces, en este albergue hospital así está recogido. Marina de Garralda, el propio hospital de Roncesvalles. Además, hay un... yo creo que Teresa, tú no te acuerdas, pero lo recuperaste, en el que hay un poema laudatorio en el que especifica absolutamente todo lo referido a esa etapa, ¿no? Tanto a la llegada a Roncesvalles como la salida a Roncesvalles. Y bueno, pues la verdad es que lo que pone hay cosas muy interesantes en torno a mujeres y peregrinas y lo que hacían las mujeres, si las asaltaban, si no asaltaban, si las cortaban el pelo y las lanzaban al camino para asustar, para robar. Bueno, toda esta historia que os podéis ir imaginando, ¿no? Pero bueno, tenemos a Marina de Garralda. Lo mismo, había siempre unas mujeres de acogida en la alberguería de Nájera. Y luego el Hospital de San Juan de Oviedo, del siglo XIII, ya había unas ordenanzas en las que se recogía que tenía que haber una mujer, como hospitalera. Los hospitales de Velate, de Valcarlos, de Estella, de San Cristina, siempre había la figura de una mujer, de una hospitalera, la atención a la limpieza, el cuidado de peregrinos y de enfermos. Y desde luego no es como ahora, ni para nada. Era un trabajo absolutamente durísimo. Además, en muchísimos casos eran enfermeras también, hacían de enfermeras, etcétera. Bueno, y las labores de limpieza, pues eran durísimas, Y luego, doña Ginebra será la que, junto con la reina Isabel, doña Ginebra será la que regente, mientras Isabel la Católica funda el Hospital Real de Santiago de Compostela, el que está en la Plaza del Obradoiro, y existe como tal el nombre de doña Ginebra. Y luego ya el Hospital de Montouto, que es esta fotito que tenéis aquí. Claro, algunos hospitales eran así. Yo no sé qué tenéis en la cabeza de cómo podían ser los hospitales. Es cierto que hemos hablado de grandes infraestructuras, pero también había en este camino, que es un trayecto, es una etapa maravillosa, Pero bueno, pues eso es el Hospital de Montouto, que sin embargo en este caso consta que estaba regido por un matrimonio, que normalmente él era el gestor, el administrador de alguna manera, y ella era siempre la auxiliar, y así se recogía. Bueno, también se podía hacer el camino por procuración, y había peregrinas que lo hacían, y peregrinas también por condena. He puesto una fotito moderna, ya ni la cárcel existe, existir existe, esta es la cárcel la antigua cárcel de Nanclares. Y ahí estamos, hay 4 personas, entre ellas Toti y la maravillosa Rosa Ruti, que luego hablaremos, porque esto también es un homenaje a ella. Cuando hicimos la candidatura, preparamos la candidatura para UNESCO de los Caminos del Norte, una parte que también trabajamos fue recoger efectivamente cómo hay varias, la holandesa, la belga, la alemana incluso, que se podía redimir pena haciendo el Camino de Santiago. Entonces, hay un programa a nivel estatal muy interesante en una cárcel de Ávila, la cárcel precisamente donde estuvo Iñaki Urdangarín, en la cárcel, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de la cárcel, pero igual sabéis vosotros. Realmente tienen un proyecto muy interesante, precisamente de recuperar de alguna manera, tirando de esa práctica también es una manera de insertar, ¿no?, socialmente, en el caso de esa cárcel a las presas, pero en otras cárceles a los presos. Y nosotros hicimos en las 3 cárceles vascas, ¿no? Fuimos a Basauri, aquí, y a Martutene.
Entonces, bueno, pero bueno, se podía hacer por procuración, es decir, el hacer la peregrinación puntuaba mucho. Entonces, si no podías, pues bueno, pagabas para que alguien lo hiciera por ti, obviamente, ¿no? Quiero decir que era un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha documentación en la que, bueno, pues florines de oro, o caballos, libras, suelo, propiedades, un poco lo que se testa de alguna forma o lo que se deja para que alguien o alguienes hagan ese camino por esa persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de María Eanes Guibarra, Mau d'Artois, la condesa de Saboya y la María de Fernández, tenemos el dato concreto de que ellas fueron peregrinas por procuración, que es así como se llama. Y bueno, por condena, efectivamente, los castigos con la peregrinación en general son de tipo sexual, fornicación, adulterio femenino, violación, rapto y brujería. Uno de los datos que tenemos, no hay muchos más, Mabel de Boclane, es una de las castigadas con peregrinar a Santiago. De hecho, por eso en los caminos de Santiago hay prisiones, porque efectivamente bueno, podía venir el señor de turno con el preso de turno y el preso dormía en el camino en esas prisiones y, sin embargo, el que iba con él, pues obviamente se quedaba en el hospital, el de turno o trabajando para que trabajaran, pero por eso es otra logística, otra infraestructura también necesaria en el camino, ¿no? Y de alguna forma es un poco la explicación. Bueno, me adelanto antes con el homenaje. Realmente yo no sé si alguien conoce Orio. A la gente que ha hecho el Camino de Santiago, ¿qué camino habéis hecho? Aquí me voy a poner yo en plan... El camino francés, el camino... El primitivo. ¿El camino de la costa lo ha hecho alguien? ¿Y alguien ha pasado por Orio? ¿Y conocíais a Rosa? Bueno, pues Rosa Ruti falleció y realmente... Fue maravillosa. Y el caso de ella, además, una mujer que por su mochila de vida decidió hacer el camino y, bueno, no sabía, sí que sabía que enfrente de su casa, bueno, las que habéis hecho la etapa de Donosti y Zarauz, y habéis pasado por Orio, pasáis por San Martín. Entonces, ella sí que sabía que estaba en San Martín, pero no tenía ni idea de que eso era paso jacobeo. Y evidentemente también en el Camino de la Costa, pues también existe camino, ¿no? Entonces, Rosa, cuando llegó a Santiago, dijo que por su pueblo no pasaba gente en aquel entonces, pero que si a cualquier peregrino que pasara o peregrina, ella le iba a darle cama, de alguna manera, ¿no? Y así empezó el maravilloso albergue de San Martín de Orio, que al final llegó a tener 100 y pico camas y daba unas comidas y unas cenas espectaculares y unos desayunos y luego además cómo arropaba, cómo hacía la acogida, ¿no? Me emociono, la verdad. Entonces, bueno, es un homenaje también a ella. Es que ricasco, no sé si os ha parecido interesante, si me he alargado, para mí ha sido un placer poner en valor efectivamente esto y bueno, un poco con lo que decía Teresa, ¿no? Esa que vemos necesaria, ¿no? Esa relectura de las fuentes bibliográficas para bueno, contribuir de alguna manera a que bueno, esa invisibilidad de las mujeres en la historia pues cada vez sea menor de alguna manera y a la vez bueno, pues tener una lectura bueno, pues más equitativa, más justa, más científica, obviamente también, en fin. Entonces, bueno, este ha sido mi granito de arena. Es que ricasco. Si tenéis alguna reflexión, alguna curiosidad, alguna pregunta, pues... Bueno, ahora me lo pondrá Urche. Ahora, ya le ha dado. Es que ricasco, Ichi. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo lo que sí creo que queda claro es que hay material abundantísimo, que podemos plantear una segunda o tercera para que nos sigas comentando esto de los cotilleos, nos gusta a todos, ¿verdad?
Entonces, bueno, bueno, a mí me ha dejado bastante alucinada la cantidad de nombres y de datos, ¿vale?, que se han podido sacar y sobre todo, bueno, lo de empezar a rascar sí. da bastante, está dando la bastantes... verdad es que las fuentes, bueno, tú lo sabes, las fuentes bibliográficas son bastante amplias, sí. Y bueno, pues desde crónicas, testimonios, contratos, testamentos... Es cuestión de releer. Sí, a mí me fascina sobre con todo gafas la parte, lilas eso, un poco la parte indirecta del tema. Por ejemplo, lo de Amélie Picot, lo de con su socia, eso ha estado muy bien. Hombre, eso es socia y eus. Sí, sí, sí. Que es el genitivo de... Quiero decir, eso es como hasta la fecha, bueno, pues hemos ido recibiendo tal, bueno, y he acertado hacer la apreciación de, oye, es que también aparece esto, ¿no? Entonces, bueno, pues que es muy interesante al final cómo estamos viendo diferentes... Bueno, que se lo hemos quitado a Calixto para... cómo estamos viendo diferentes relecturas y vemos pues cómo, bueno, pues investigando, que la historia no es un cajón, una cosa cerrada, sino que afortunadamente seguimos investigando y están saliendo pues nuevos relatos que rompen un poco pues estos relatos más hegemónicos o más oficiales que hemos ido recibiendo. Que un poco además la historia que venimos las mujeres desde... hemos estado creando la historia, obviamente, entonces es cuestión de rescatar. Sí, yo, bueno, la lista de nombres que tienes es impresionante. Y bueno, sobre todo luego la estadística es muy interesante ver cómo ya vamos a ir hacia el 50-50, mitad y mitad. Entonces, bueno, ahí pues también es interesantísimo, sobre todo también muchas cosas que habrán quedado ocultas pues porque no están en no se reflejaban o bueno, no se le daba, pues no lo sé, la importancia o se anotaba como se tenía que anotar, pero bueno, ahí sí que está infiriendo un poco la parte más de esta relectura de forma indirecta. Vale, bueno, no sé si... Ay, mira, aquí tenemos una pregunta. Espera, te paso porque se está grabando. ¿De datos actuales, el porcentaje de mujeres y hombres que hacen el Camino de Santiago? Ya lo he dicho, en el 25. En el 2025, de momento íbamos menos mujeres, 6.000, ahora no tengo el dato, a ver... igual no lo veis. De momento hay 6.334 mujeres, la semana pasada, lo miré, y 7.513 hombres, es decir, hay 1.000 hombres más que mujeres. ¿Y en años cerrados, más o menos? Bueno, pues por ejemplo, sí, disculpa, sí. Es lo que os comentaba, en el año 19 tenemos 158.000 hombres mujeres y 163 al revés. 158.000 y 163.000 mujeres. Es cuando hay ya hay un 49% de hombres y un 51% de mujeres. Hasta el 19, bueno, estaba pare, pero era al revés. Había más hombres que mujeres, pero a partir del 19, sin embargo, se hacen más mujeres. Por eso lo que digo yo, el tema del lenguaje, ¿no? Que para eso tenemos masculino y femenino. Como mínimo. Entonces, luego en el 20, el 20 fue el año de la pandemia, fue un poco más, peregrinaron más hombres que mujeres. Pero luego, en el 22, 53-47, 189.000, 2007. En el 23, 198.000 mujeres y hombres 178.000. Es decir, ya tenemos 53-47. De porcentaje, más o menos. En el 24, 245.000 mujeres y 210.000 hombres. Es decir, ya a partir del 19 empezamos, cambian las tornas, quiero decir. Y en el 25, que van 6.334 mujeres y 7.513 hombres. Bueno, y esto es que pasan por la oficina del peregrino, again, en Santiago de Compostela. ¿Me explico? Sabéis por dónde va mi fijación, ¿no? Bueno, lo mismo si empiezan a ver la estadística, empiezan a planteárselo, ¿no? Ha habido mucho de... por ejemplo, me vienen a la cabeza los nombres oficiales de algunas profesiones. Colegio de
abogados, pues Sí, abogacía. sí. No, obviamente ¿no? eso es Cosas así. exportable a cualquier Sí. ámbito, sí. Pero bueno, en cualquier caso, es gente que ha pasado por esa oficina, porque habrá gente que hace el camino y no va por la oficina, obviamente también, ¿eh? Pero bueno, estos son los datos que podemos recoger de la... Que pase por la oficina y que tenga superada cierta... O sea, ahí hay unos requisitos, ¿no? Exactamente, No es llego, sí. paso. Vale, Eso vale. es, sí. No tienes que llevar la credencial, bueno, no sé si sabéis ya un poco el tema del camino. La credencial que tienes que ir sellándola en las diferentes etapas, en los diferentes albergues donde te alojas, que realmente la gente, bueno, hay una crisis también en torno a eso, sobre todo la gente joven ahora no entiende que haya que llevar eso, que se selle, que nadie sepa dónde estás, que pin, que pan, y sin embargo todo lo contrario, es lo que se pretende, ¿no?, de que sepamos dónde estás. Pero bueno, pues ahora no, la gente no quiere. Entonces, bueno, pues no llevan credencial, entonces obviamente no pueden pasar por ahí, no se les registrará. En fin, bueno, es que el camino obviamente es algo que está vivo. Entonces, pues bueno, pues hay que buscar, en todo caso, si creemos que son necesarios estos datos, pues hay que buscarlos por otros medios, ¿no? Por los diferentes albergues o los diferentes... Ahora ya no solamente se tienen en cuenta los albergues, también los propios alojamientos en torno, aunque sean alojamientos turísticos, quiero decir, que están en torno al camino o en el mismo lugar en el que está el albergue, por ejemplo, o el hospital, pues también contribuyen en función también de cómo sea la persona que lleva el alojamiento, obviamente, pero quiero decir que eso es Bueno, pues entonces pasa como en la antigüedad, en los datos que ha presentado antes, tenemos el registro oficial, claro, que es lo que y el registro no oficial. Claro. Aquí tenemos Sí. otra... Nada, que he visto antes en pantalla Ingrid de Suecia y Sí. bueno, y no has comentado nada de ella y no sé, tengo curiosidad. Ingrid de Suecia. Ingrid de Suecia es otro caso como el de Leonor. Ingrid de Suecia le casan, bueno, la traen de Suecia, quiero decir, a Castilla, porque la quieren casar con un Alfonso VII. Pero al final deciden y le casan, sin embargo, con su hermano, con Felipe, con el infante Felipe. Y, de alguna manera, es el camino el que, de alguna forma, lo que contribuye, la riqueza que entienden estas monarquías que les va a dar ese matrimonio, y porque va a gestionar diferentes propiedades en el camino, es el matrimonio que hacen entre ella y el infante. Y ella peregrina, obviamente. No sé si se me ha entendido. La verdad es que... No, esa es otra. Pero estuvo en Covarrubias, ¿eh? Bueno, es que Covarrubias... Sí. No sé ya. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, alguna apreciación. Si no, bueno, pues yo creo que de nuevo, pues que ricasco Itziar por esta interesantísima conferencia. Desde luego, datos tenemos. Y bueno, sin más, para finalizar, agradeceros el haber acercado esta tarde, sobre todo teniendo en cuenta la tarde tan bonita que hemos tenido fuera. Se agradece doblemente. Y de nuevo, para finalizar nuestro... Y agradecer efectivamente la finalización de este ciclo que hemos hecho en marzo en femenino, con la excusa del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues los 4 lunes de marzo hemos hecho cuatro ponencias, bueno, con perspectiva de género, en torno a la historia. Primero hicimos museos y feminismo, luego hicimos el tema de la Edad Media, de las... Ondaria. El patrimonio. Sí, con género. Eso, el patrimonio tiene género. Edad Media, luego la Edad Media, mujeres peregrinas. de la Edad Media, y ahora ya peregrinas. Entonces, bueno, ese ha sido... Sí, y sobre todo agradecerle a la biblioteca las facilidades que nos han dado y la oportunidad de poder llevar a cabo el ciclo, que esperemos que haya sido de vuestro agrado, y desde luego para nosotras ha sido un reto placer, y un sí. placer. Sí. Así que ricasco.